Bienvenidos de nuevo. En este vídeo terminaremos de ver la evolución de la corona de Castilla, la corona de Aragón, los problemas que ambos reinos experimentaron en la Baja Edad Media, el avance cristiano en la Reconquista y la repoblación. Habíamos visto que el Reino de León creó un condado en la zona de la Bureba burgalesa con el objetivo de evitar las invasiones de los musulmanes que entraban por el Valle del Ebro, y para fortificar esta zona de aquí se construyeron una red de castillos y se creó el condado de Castilla, de ahí su nombre. Bien, este condado hemos dicho en clase que era muy importante, por lo cual cuando en el siglo X el Reino de León experimentó una crisis, el conde de Castilla, Fernán González, consiguió una gran autonomía y hacer que el título de conde de Castilla fuera hereditario. Es un primer paso hacia la independencia de Castilla para convertirse de condado en reino. También tenemos que ver en el siglo XI, cuando en el 1031 desaparece el califato de Al-Ándalus, el condado de Castilla se transforma en reino de Castilla. Posteriormente veremos cómo con Sancho III el Mayor reparte el reino entre sus hijos y a Fernando I el Magno le corresponde Castilla, convirtiéndolo en reino. Y vemos también cómo la evolución del reino de Castilla tiene a lo largo de diferentes siglos momentos en los que no están unidas las coronas de Castilla y de León. Posteriormente se unen, se vuelven a dividir, hasta que finalmente Fernando III el Santo, en 1230, une definitivamente Castilla y León. Como habíamos visto, esto se produce después de la batalla de las Navas de Tolosa, de Alfonso VIII, en el 1212, y desde entonces, desde 1230, Castilla y León están unidos. Habíamos visto de cara al examen cómo, relativo a la historia de Castilla, hay que aprenderse los nombres de Fernán González, Fernando I y Fernando III. Bien, ¿cómo se gobernaba la corona de Castilla? Hemos visto que la corona de Castilla tenía mucho más poder sobre la nobleza y las ciudades que la corona de Aragón. El rey utilizaba la corte. Esta corte estaba integrada por los representantes de la nobleza, el clero y de las ciudades, y su función era discutir y votar los impuestos. También tenemos otros elementos como la audiencia. Habíamos dicho en clase que audiencia viene de la palabra oír, es un tribunal de justicia en el que el rey o sus representantes ejercían justicia en su nombre. El Consejo Real, aquellas personas que aconsejaban al rey, y la Chancillería, que era como un alto tribunal. ¿Cómo funcionaba la economía de la corona de Castilla? Pues lo principal era la agricultura de secano y la ganadería. Dentro de la ganadería hemos visto la importancia de las ovejas merinas para la producción de lana de alta calidad. Estos rebaños eran transhumantes, es decir, que se trasladaban a través del territorio. Y la nobleza y las órdenes militares tenían enormes rebaños, llamadas mestas. Alfonso X, el Sabio, el rey de Castilla, creó el Concejo de la Mesta. Y también la importancia de las cañadas reales para que el ganado atravesara el territorio. Todo esto fue muy importante porque permitió el desarrollo de un comercio internacional y la creación de importantes ferias como las de Medina del Campo. Bien, volviendo a la parte de los reinos cristianos, habíamos visto cómo la marca hispánica que constituía esta zona de aquí se dividió en diferentes reinos. Y tenemos que destacar la importancia del Califato de Córdoba en el 929 hasta el 1031. En este contexto tenemos que el Imperio Carolingio se había disuelto y se crearon el Reino de Pamplona con Íñigo Arista, los condados aragoneses con Aznar Galíndez y los condados catalanes. Y van a evolucionar de forma paralela al desarrollo político del Reino de Castilla. De todo esto hemos visto en clase que el reino de Navarra va a ser bastante importante el reinado de Sancho III el Mayor, que incorpora en su reinado, bien mediante matrimonio o con vasallaje o mediante fuerza, la corona, pues primero de Navarra, la de Aragón, la de Castilla y parte de la de León. ¿Qué pasó? Pues que tras la muerte de Sancho III el Mayor, el reino de Navarra pasa a García Sánchez, el de Aragón a Ramiro I, y como hemos visto, el de Castilla pasa a Fernando I, que se convierte en primer rey de Castilla.
En clase habíamos comentado también cómo el reino de Aragón se convirtió en corona de Aragón cuando Ramiro I hereda el condado y se convierte en rey. Posteriormente Sancho Ramírez une ambos territorios y también destacamos la importancia del matrimonio entre Ramón Berenguer IV y Petronila de Aragón, uniendo el condado de Barcelona y Aragón, constituyendo así la corona de Aragón, un gran e importante reino de la península ibérica. Ahora, en comparación con el reino de Castilla, ¿cómo se gobernaba? Pues hemos visto que el rey tenía menos poder que el rey de Castilla. Tenía menos poder sobre los nobles. Esto no quiere decir que fuera menos importante el rey de Aragón. Y también que cada territorio tenía sus propias leyes, instituciones y costumbres. ¿Con esto qué vamos a tener? Pues una nobleza muy poderosa, las ciudades con una gran autonomía y un rey que en comparación con el rey de Castilla tiene menos poder sobre la nobleza de su territorio. Bien, así llegamos a la Baja Edad Media. Hemos dicho en clase que la Baja Edad Media es el periodo que se conoce como los siglos XIV y XV, es decir, los años 1300 a 1499, la etapa final de la Edad Media, y en este periodo se da una gran crisis, marcada por el hambre, por las malas cosechas y las mortalidades catastróficas, la epidemia de peste negra que acabó con 1/3 de la población europea, las revueltas contra el poder tanto en el campo como en las ciudades y las guerras, tanto en Europa, en el caso de la Guerra de los 100 años, como en la península ibérica. Pues vamos a ver qué es lo que pasa en la corona de Castilla en este contexto. Antes de esta crisis, la corona de Castilla consiguió ganar la batalla del Estrecho. Habíamos dicho que era una batalla encadenada y con el objetivo de controlar el Estrecho de Gibraltar. Recordamos que aquí estaba el reino nazarí de Granada y el objetivo era que los benimerines que estaban en el norte de África no pudieran cruzar el territorio para ayudar a los musulmanes del reino nazarí. En clase mencionamos la anécdota de Guzmán el Bueno, que era representante del reino de Castilla, había tomado la ciudad de Tarifa, que debía ser entregada al reino de Nazarí de Granada, pero no rindió la ciudad. Habíamos dicho que los captores que habían secuestrado al hijo de Guzmán le dijeron que si no entregaba la ciudad mataría al hijo de Guzmán, y este dijo que si iban a matar a su hijo, que le mataran con su propia daga. Recordar, si alguna vez vais a Tarifa, que allí tenemos una estatua de este hombre. Y ahora, como curiosidad, el rey que estaba reinando en este momento, que era Alfonso XI, el Justiciero, murió contagiado por peste en la conquista de Gibraltar, para que veamos la importancia de estas epidemias. Así, desde 1350 se dieron unas crisis muy importantes en estos dos reinos de la península ibérica. En Castilla, la Primera Guerra Civil Castellana, y en Aragón, la crisis de Martín el Humano, que murió sin descendencia. En Castilla tenemos a Alfonso XI, que muere de peste, y llega al trono Pedro el Cruel, Pedro I. Habíamos comentado en clase que este rey, Pedro el Cruel, fue llamado así por sus enemigos, es decir, la nobleza, que ante la negación de informar sobre sus propiedades en el libro de las Behetrías, era un libro que decía cuáles eran sus propiedades para luego posteriormente recibir más impuestos, pues se opusieron a Pedro I. Y Pedro lo que hizo fue mandar ejecutar a la nobleza, que es lo que habíamos visto en clase. Esto lo hacía para fortalecer su poder y debilitar a la alta nobleza y así pues ser más independiente. En este contexto, esta actitud provocó que hubiera un amplio sector de la nobleza que estaba en contra del rey, y lo que hicieron fue buscar dentro de la descendencia ilegítima de Alfonso XI a otro posible hijo que hubiera tenido este rey, aunque fuera fuera del matrimonio oficial, para nombrarle rey, y encontraron a Enrique, que era hermanastro de Pedro, es decir, que su madre era otra señora distinta que la madre de Pedro. Así tenemos dos señores, Pedro I y Enrique, que están luchando por el trono de Castilla. Pedro el Cruel cuenta con el apoyo de una parte de la nobleza y de los ingleses, y les ha prometido a cambio que les iba a dar la ciudad de Vitoria. Y Enrique cuenta con el respaldo de una parte de la nobleza y de los franceses, y ha prometido a los franceses que si gana
va a ayudar a los franceses en la guerra de los 100 años contra los británicos. Bien, ¿quién ganó? Pues ganó Enrique, el de las Mercedes. Aquí tenemos una imagen que hemos ya comentado en otras ocasiones de Enrique matando a su hermano Pedro. Como su hermanastro muere, pues Enrique se convierte en rey de Castilla. Ahora, ¿por qué viene el nombre este de Enrique II, el de las Mercedes? Pues este nombre viene porque las Mercedes eran los privilegios que tuvo que dar a los nobles a cambio del apoyo que había recibido. Su bando fue apoyado por los franceses, así que lo que pasó fue que Enrique, por un lado, tuvo que dar privilegios a la nobleza castellana, que triunfó y subió mucho su poder, y también que los franceses recibieron ayuda en la guerra de los 100 años, sobre todo ayuda naval, es decir, con la flota castellana. Bien, ahora, ¿qué es lo que pasa con el otro reino, el reino de Aragón? Pues tenemos a Martín el Humano. Martín el Humano es un rey que se llamaba así, el Humano, porque le gustaba mucho el humanismo, que era un movimiento cultural que está surgiendo ahora. Y lo que pasó es que este hombre murió sin dejar descendencia, con lo cual el trono quedó vacío y los nobles aragoneses no sabían bien qué hacer. Entonces resultó en que tuvieron que buscar una persona que ocupase el trono. En este contexto, ¿qué tenemos en Castilla? Pues en Castilla tenemos a un rey que se llama Juan II, que tiene 5 años. Como el rey tenía solo 5 años, el que dirigía el reino era su tío Fernando de Antequera. No es que fuera de Antequera, es que el nombre de Antequera es porque lo habían conquistado. Entonces, este señor actuaba como regente, es decir, como si fuera el rey. En este contexto, Fernando Antequera se planteaba, ¿qué puedo hacer yo como regente de Castilla para beneficiarme y aumentar el poder de mi familia, los Trastámara? Pues dijo, me presento yo como rey de Aragón. Y así, ya que Martín el Humano era su tío, pues se queda la corona de Aragón para él. El resto de aspirantes al trono pues cayeron en desgracia y a este señor le otorgaron el trono de rey de Aragón, convirtiéndose en Fernando I de Aragón. Y ahora tenemos esta situación. Enrique el de las Mercedes era de la familia Trastámara. Y luego, este otro señor, Fernando I, también era de la familia Trastámara, con lo cual vamos a tener a una misma familia gobernando en esta parte de aquí y en esta parte de aquí, como podemos ver en el mapa. Con lo cual, cuando luego veamos la historia de los reyes católicos, como ambos son de la familia Trastámara, pues resulta curioso porque están relacionados directamente, son primos. Y ahora, en este contexto, hemos visto cómo el reino de Castilla se expandió hacia el sur, terminando la reconquista con la conquista de Granada. El reino de Aragón se expandió hacia el Mediterráneo. Portugal habíamos visto que terminó la conquista y continuó expandiéndose por el continente africano. Y tenemos a Navarra, que queda encajonada entre estos dos reinos tan poderosos, además dirigidos por una misma familia. Al quedar rodeado, intentó vincularse con Francia, el reino de Navarra, y al final de la Edad Media, Navarra fue invadida y conquistada por Fernando el Católico, integrándose dentro de la corona de los Reyes Católicos. Este es el escudo de los Reyes Católicos, que no hay que confundir con otros. Como podéis ver, pues tenemos el reino de León, el reino de Castilla, mejor sí, a ver, un segundillo. El reino de León, el reino de Castilla, el de Aragón, el de Navarra, el de Granada, los símbolos de los Reyes Católicos que tenemos por aquí, y el águila y la corona. La heráldica, que es importante conocerla para no confundirnos con otras cosas. Bien, y llegamos a un problema muy importante que se da también en Aragón. Ahora hay que saber por qué es importante esto. Pues porque como Aragón y Castilla van a ser parte de una misma familia, pues hay que saber unos problemas muy importantes. Por un lado, la de los payeses de Remensa. Y por otro lado, la guerra civil en Barcelona entre nobleza y burguesía. Los payeses de Remensa. Payés, lo primero de todo. Payés significa campesino, es decir, que irá relacionado pues con estos señores que tenemos aquí abajo, con los campesinos. Y Remensa es una palabra que viene de una cosa que se llamaban los malos usos.
Esta revuelta de los países de Remensa, pues básicamente se resume en que eran revueltas de campesinos contra los nobles. ¿Por qué se sublevaron? Pues bien, porque los nobles tenían una situación privilegiada sobre los campesinos. Estos privilegios los habían conseguido a lo largo de muchos siglos y eran realmente abusivos. Como eran tan abusivos, a estos se llamaban los malos usos señoriales. ¿Qué eran estos malos usos señoriales? Pues bueno, teníamos la inestitia, es decir, si un campesino no deja testamento, el noble se puede quedar con un tercio. La exorquia, porque si se muere un campesino y no tiene hijos, también se queda con un tercio. Y tenemos otro que es la remensa o redimensa. Esto quiere decir que el campesino está vinculado a la tierra en la que trabaja y en la que nace. Es decir, si tú naces en la tierra de un sitio, pues tú te quedas ahí hasta que te mueras. Y es imposible que tú te vayas. Es decir, no tienes libertad. La única forma que tienes de ser libre es pagar un dinero que te redima. De ahí lo de remensa. Estos malos usos pues hicieron que los campesinos que estaban descontentos comenzaran dos guerras, que fueron aprovechadas en este contexto por el rey de Aragón, que el rey de Aragón era una persona muy inteligente, que es Juan II de Aragón. Este señor fue el padre de Fernando, el católico. Este señor era muy inteligente. ¿Por qué? Porque aprovechó que los campesinos y la nobleza estaban enfrentados, jugó muy bien sus cartas para salir ganando. Y lo que consiguió fue que se pegaran campesinos y nobleza para que finalmente en la sentencia arbitral de Guadalupe, su hijo, Fernando el Católico, pusiera fin a este conflicto. Guadalupe, si no lo sabéis, es una localidad que tenemos en Cáceres, aquí la tenemos, donde hay un monasterio muy bonito que os recomiendo ver, que es este de aquí, y que está en un enclave maravilloso, rodeado de naturaleza. Y a la vez que tiene que afrontar esta situación, Juan II se encuentra con una guerra civil entre nobleza y burguesía. La burguesía adinerada, hemos dicho que era la gente que vivía en los burgos, en las ciudades, que tenía mucho dinero, por lo cual gente que se dedicaba al comercio y a la banca. En las ciudades había un grupo político muy importante que era la Viga y otro que era la Busca. La Viga representa a los más poderosos, significa pues viga, que sería un referente a un elemento arquitectónico que soporta el peso como la viga de un edificio, por eso se llamaba la Viga. Es decir, la burguesía más adinerada. Y la Busca significa en catalán astilla, pues es decir, una parte mucho más pequeñita. Mercaderes y artesanos, que tenían menos privilegios. Este enfrentamiento pues resultó en varias guerras, aprovechadas por el rey Juan II de Aragón, por eso os digo que este hombre era muy inteligente, para conseguir tener más poder. Así, nobles y ciudades perdieron poder y el rey tenía más recursos. Y ahora vamos a ver cómo de forma paralela se produce a lo largo de toda la Edad Media la reconquista y repoblación. Hemos visto que mientras pasan todos estos problemas y todos estos condicionantes históricos, los reinos de la península ibérica van conquistando territorio a los musulmanes. Esto que tenemos aquí lo he sacado de las cuestiones de Quizlet, con lo cual veréis que no va a ser muy difícil de comprender. La reconquista es el término que se refiere al proceso de ocupación y reorganización política, social y económica de esos territorios de Al-Ándalus que fueron conquistados por los reinos cristianos, desde el 722 a 1492. La repoblación pues hace referencia a cómo se reorganiza el espacio conquistado. Esta repoblación pues se da de diferentes formas y maneras. La primera que ya hemos visto es la aprisio, que fue el primer modelo en los siglos VIII al siglo XI, es decir, pues desde el año 722, siglo VIII, hasta el siglo XI, hasta el 1031, que es cuando cae el Califato de Córdoba, y se dan pues desde la cornisa cantábrica hasta la zona norte del Valle del Duero. Después se dio la repoblación concejil, de los siglos XI al XIII, es decir, del 1031 hasta las Navas de Tolosa.
Es un segundo modelo de repoblación que se da desde el Duero, el Ebro, hasta el Tajo. ¿En qué consistía y por qué se llama así? Pues el rey concede fueros y privilegios a determinados municipios. Recordamos que el municipio, el edificio principal es el concejo, el ayuntamiento, ¿no? Lo que tenemos aquí. Estos beneficios pues son una serie de elementos que quedan reflejadas en las cartas pueblas. Las cartas pueblas pues son los documentos en los que los reyes ponen por escrito estos privilegios, como por ejemplo menores impuestos, mayores libertades, la posibilidad de hacer un mercado, como por ejemplo los casos de Salamanca o Plasencia. Y ahora tenemos la repoblación de órdenes militares, desde los siglos XII, es decir, del año 1100, hasta el siglo XIII, es decir, hasta el 1299. Esta se da entre el Tajo y Sierra Morena. Generalmente esto suele ser el 1212, ya que tenemos las Navas de Tolosa. Y aquí lo que pasa es que se ponen órdenes militares, como la de Santiago, Alcántara, Calatrava o los templarios, que eran monjes soldados que controlan esta zona y participan en la Reconquista. Y posteriormente, después de la batalla de las Navas de Tolosa, en el 1212 hasta el 1492, el siglo XV, lo que tenemos son la repoblación por repartimientos y donadíos, que se da desde Navas de Tolosa hasta el final de la conquista de Granada. Es decir, contra los terceros reinos taifas y las últimas, el reino nazarí de Granada, y se llaman así donadíos y repartimientos porque los reyes donaron o repartieron a los conquistadores en función de sus méritos y condición social. Y ahora todo esto es importante que lo tengamos claro porque se traduce en esta actividad que tenemos que realizar en nuestro cuaderno y tener clara de cara al examen, que es un mapa temático que tenemos que coger una imagen similar a esta o esta misma imagen y indicar las diferentes zonas de repoblación. Hemos visto que aquí estaba el núcleo de la cornisa cantábrica, la marca hispánica por aquí, y tenemos las formas de repoblación como la presura, que hemos dicho que se correspondían con todo este territorio de por aquí, la repoblación concejil, la repoblación por órdenes militares y desde la batalla de las Navas de Tolosa, que hemos dicho que las Navas de Tolosa están aquí, donadíos y repartimientos. Bien, pues con todo esto terminamos el tema. Espero que os haya sido útil este vídeo y aprovechad para estudiar mucho y preguntar cualquier duda antes del examen. Muchas gracias y a estudiar.